Buen día, el tema de hoy es medicina basada en evidencias, ventajas y desventajas de esta práctica. Bueno, como ya vimos en la sesión anterior, nuestro video anterior nos decía que la medicina basada en evidencias buscaba encontrar la mejor evidencia disponible para ofrecer un tratamiento o método diagnóstico de forma juiciosa y concienzuda. Esta metodología nos ofrece ciertas ventajas sobre la práctica médica que se realizaba antes de este concepto. La primera de ellas es la estandarización en la atención. Evita que se realicen procedimientos o que se den tratamientos inadecuados y la variabilidad entre estos de una escuela a otra o de un médico a otro. Mejora el acceso a la información. La información debe de estar disponible para todos desde el momento en que se genera hasta que se aplique. Y esto nos lleva al punto 4, donde hay que promover esta interconexión entre el investigador, los docentes que estamos al frente del grupo y la atención médica que se otorga al final. La medicina basada en evidencias también, en nuestro punto 3, promueve la práctica reflexiva y la evaluación crítica. Será necesario que elijamos la evidencia que se adapta al grupo o al paciente que tenemos enfrente. Asimismo, tendremos que evaluar de forma integral los resultados que esto está ofreciendo y cómo impactarán en la práctica con mi paciente y con su familia y con su entorno, sin perder de vista otro concepto importante que es la deontología médica. Y por último, una de las ventajas es el uso de las prácticas con mayor utilidad disponible. No siempre vamos a tener disponibilidad de todos los tratamientos, de todos los métodos diagnósticos, de todos los procedimientos. Entonces, nosotros a través de la medicina basada en evidencia deberemos elegir cuál es el mejor para mi paciente. Estas 5 ventajas solamente son una forma resumida de hablar de los beneficios que tiene la medicina basada en evidencias. Pero también hay ciertas desventajas que yo resumo en este cuadro como 4. La primera de ellas, el fundamentalismo metódico. La medicina basada en evidencias no es una receta de cocina. No podemos tratar a todos los pacientes igual. No podemos perder de vista que cada paciente es individual y que tenemos que, por lo tanto, individualizar cada tratamiento. No podemos ser ciegos a todo lo que existe además de la evidencia. El punto número 2 son los sesgos y los conflictos de interés. Es posible que nos demos cuenta que existe más evidencia cuando esta beneficia financiera, en renombre o de alguna forma a algún investigador. Muchas veces hay sesgos cuando los estudios son financiados. No quiero decir que el financiamiento sea malo, ni quiero decir que las farmacéuticas o la industria que apoya a la investigación sea incorrecta y que todos sus resultados estén mal. Por el contrario, gracias a esta industria es que se ha logrado avanzar muchísimo en los ensayos clínicos aleatorizados. Tenemos que ser, como mencioné antes, críticos y reflexivos en qué estamos leyendo y cómo está siendo impactado el valor de este estudio hacia la economía de alguna industria o hacia el buen nombre de alguna persona. No podemos invalidar la experiencia clínica. En la medicina basada en evidencias, uno de los errores que caemos frecuentemente es desestimar la experiencia del clínico. El chiste dice, esto es medicina basada en evidencia, no en experiencia. Si bastara solo la evidencia, nosotros podríamos poner un robot a dar atención médica cargando los algoritmos médicos que la evidencia científica nos está otorgando. Sin embargo, ahí es donde el humano interactúa con otro ser humano y hace la diferencia. La experiencia clínica será fundamental porque el contexto de tu paciente nunca va a ser igual al contexto del paciente del estudio.
No perder de vista entonces el centro de esta atención, el paciente. La evidencia científica dice que usted debe de comer determinado alimento, pero el paciente no lo tiene disponible, no lo puede costear o bien no se le antoja. Entonces el clínico tiene que tomar decisiones tomando en cuenta las preferencias del paciente. Luego entonces, la aplicación de la medicina basada en evidencias deberá resultar en el acto médico, conjugando las preferencias de mi paciente, la experiencia clínica y la evidencia disponible. Esto nos sitúa en otro problema, porque no hay evidencia para todo. Habrá preguntas para las que no hay respuesta. Habrá situaciones para las que no existe una evidencia. Y entonces tendremos que recurrir a la experiencia de los expertos, a lo que se hace en otras sedes, a lo que se hace en otros hospitales. ¿La medicina basada en evidencia es un qué? Definitivamente no, no es un qué. La medicina basada en evidencias es un cómo. La medicina basada en evidencias es una metodología. Para nosotros poder utilizarla con fiabilidad, tendremos que ver en un siguiente video cuál es el proceso adecuado para llevar a la medicina basada en evidencias. ¿Cuál es la pregunta correcta? Para poder encontrar la resolución a un problema a través de la MBE, nosotros tenemos que elegir la pregunta correcta. Muchas gracias.